en el marco del curso Protección y Acceso a Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia, una mirada interdisciplinaria, vamos a dar comienzo al cuarto módulo, donde analizaremos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención Belén do Pará. Para poder hablar de la Convención Belén do Pará, vamos a dar un pequeño análisis de los antecedentes de cómo se llegó a la Convención, que esta Convención es muy importante ya que logró tratar el tema de violencia contra la mujer. La Comisión Interamericana de Mujeres, con nacimiento ya por el año 1928, inició un trabajo de investigación sobre la violencia contra la mujer, que también fue refrendada por la Organización de Naciones Unidas, allá por lo que se denominó el Decenio de la Mujer entre 1975 y 1985, donde a partir de denuncias realizadas por distintas mujeres que habían sufrido violencia, se empezó a investigar sobre el tema y se pidieron informe a los distintos estados para que informaran cómo abordaban el tema de la violencia contra la mujer. Y también a partir de la ONU, solicitó a un grupo de expertos que trataran de el estudio de los instrumentos internacionales. Así se estudió todos los instrumentos internacionales, tratados y convenciones internacionales donde se trataba los derechos de las mujeres, y no se logró encontrar un concepto definido de la violencia contra la mujer, ni tipificación de las conductas que llevaran a la violencia contra la mujer. Esto logró que en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en el año 1993 se reconociera la violencia contra la mujer como violación de los derechos humanos. Luego, en el mismo año 1993, la Asamblea de la ONU aprueba la Declaración de Eliminación de Violencia contra la Mujer, y en el ámbito regional es la Comisión Interamericana de Mujeres quien eleva un proyecto a la Organización de los Estados Americanos, proyecto que termina generando o formando o dando nacimiento más bien a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención Belén do Pará, que tiene la denominación por el lugar donde se formó. La Convención Belén do Pará del año 1994 cuenta con la mayor adhesión de los estados de la región, cuenta con 32 estados miembros. Los estados de Canadá y Estados Unidos no ratificaron, y la República Argentina sí lo hizo a partir de la aprobación de la Convención y luego su ratificación mediante Ley 24.632 del año 96. Acá hago un paréntesis para poner en conocimiento que la Convención Belén do Pará es una convención que trata los derechos humanos de la mujer, por consecuencia forma parte del ordenamiento jurídico argentino. Esto surge de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, donde la Argentina adopta los tratados sobre derechos humanos en su artículo 75, inciso 22. Por consecuencia, las convenciones internacionales son instrumentos jurídicos generadores de derechos y obligaciones para las partes, que son los estados, y producen efectos jurídicos. Esto lo establece la Convención de los Derechos de los Tratados de Viena de 1969, y establece el principio pacta sunt servanda. Por consecuencia, el Estado argentino, al haber aprobado y ratificado esta convención, no puede luego incumplir la misma alegando la incompatibilidad con su derecho interno. Por consecuencia, esto genera responsabilidad internacional, y el compromiso argentino es el de cumplimiento de los tratados internacionales que forman parte de la Constitución con jerarquía constitucional. Luego, ahora sí vamos a adentrarnos a lo que es la Convención en sí.
La Convención cuenta con diversas partes, tiene un preámbulo en su estructura, donde el preámbulo reconoce a la violencia contra la mujer que constituye una violación a los derechos humanos de la mujer y a sus libertades fundamentales, que trasciende todo sector, ya sea público o privado, y no discrimina religión, nivel económico, social, cultural, raza, no discrimina, sino que abarca y puede, la violencia contra la mujer puede padecer cualquier mujer. La Convención en este preámbulo reconoce la violencia a la mujer como un derecho humano y contiene 5 capítulos en los cuales se distribuyen 25 artículos de la Convención. Contiene un capítulo 1 referido a la definición y al ámbito de aplicación de la Convención, un capítulo 2 referido a los derechos protegidos por la Convención, un capítulo 3 destinado a los deberes de los estados para con la Convención y para con las mujeres de todo el continente americano, y un capítulo 4 donde habla de los mecanismos interamericanos de protección, y por último un capítulo 5 con disposiciones finales o generales de la Convención. El capítulo 1 que hemos dicho que se refiere a la definición y el ámbito de aplicación de la Convención define a la violencia como todo acto o conducta que basada en el género causa la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De aquí, de la definición de violencia, nos podemos extraer que se refiere a un acto, a una conducta que lamentablemente puede causar la muerte de una mujer o causarle un sufrimiento o un daño, ya sea en su físico o un daño psicológico o un daño sexual. Pero en lo que fue un logro de la Convención en lo que es el ámbito de aplicación, porque habla ya sea tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esto a partir de lo que establece la Convención en su artículo 3, establece que le corresponde a los estados el deber indelegable de prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia contra la mujer en la órbita del derecho internacional. El logro mayor de la Convención es el corrimiento del velo del hogar, de lo doméstico, para introducirse y prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Estos hechos de violencia anteriormente, como violación de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres mayores, estaba destinado a otro ámbito o a otra rama del derecho privado. Acá la Convención trae el postulado de que lo privado es público y pone en vilo la realidad de las mujeres de la región. Cuando hablamos del ámbito privado, hablamos de la familia y de la unidad doméstica, ya sea que el agresor conviva o no en esa familia o en ese domicilio. Y no solo abarca a la violencia en sí, sino también a la violación y al abuso sexual. También habla de la violencia dentro de la comunidad y también abarca a la violación, a la trata, al acoso sexual, al abuso sexual, al secuestro, y tanto en otros ámbitos como pueden ser las instituciones educativas o los establecimientos de salud o cualquier otro lugar donde se pueda producir violencia en contra de la mujer. Entonces el ámbito de la Convención abarca tanto a lo privado y a lo público. Luego, en lo que hace a los derechos protegidos de la Convención, artículos 4, 5 y 6, la Convención se basa desde la premisa de el derecho a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado. O sea, ese es la premisa fundamental o el primer derecho que trata la Convención, a una vida libre de violencia.
Y luego, a mi entender, la Convención realiza una enumeración de los derechos que protege, los derechos reconocidos, que es enunciativa y no así taxativa. Por consecuencia, enumera entre todos los derechos que trae incita la Convención el derecho al respeto a la vida, el derecho a su integridad física, psicológica, moral, sexual, libertad, el derecho a la libertad y a la seguridad, a no ser sometida a torturas, a tratos inhumanos y degradantes, al derecho a la dignidad, derecho a no ser discriminada, a la protección e igualdad ante la ley, el derecho a un recurso sencillo ante la justicia económico, a una investigación cierta, segura, a tener acceso a justicia, que es lo que trata este curso, a una tutela judicial efectiva en sí, al derecho a la asociación, a ejercer su creencia, su religión, el derecho al acceso a la función pública, el cumplimiento de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, el derecho a la educación libre de patrones estereotipados, a que exista igualdad entre los sexos y no prácticas sociales o culturales basadas en conceptos de inferioridad o superioridad del sexo masculino para con el femenino. Estos son los derechos protegidos de la Convención, que, como nosotros decimos, los tratados de la Convención, como son acuerdos de voluntad de los Estados, generan derechos y deberes, y en los deberes encontramos que los mismos, a partir del artículo 7, 8 y 9 de la Convención, encontramos dos niveles obligacionales de los Estados. Tenemos un nivel obligacional que abarca, que son lo que se denominan deberes inmediatos, que están fundamentados en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Digo inmediatos porque esto no discrimina tiempo, por consecuencia, pero ¿cómo hace el Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer? Y la Convención establece que, primero en principal, sus autoridades, representantes, funcionarios, personal o agente del Estado debe abstenerse o omitir realizar actos de violencia en contra de la mujer o prácticas violentas. También establece que los Estados deben sancionar las leyes que sean necesarias para proteger a la mujer y conminar al agresor a abstenerse de amenazar, de hostigar, de ejercer violencia contra la mujer. Y así también toda conducta que ponga en peligro la vida de una mujer. Y también por consecuencia derogar toda norma que tienda a abolir todos estos tipos de prácticas o conductas en contra del perjuicio de un daño en contra de la mujer. También el Estado debe establecer procedimientos administrativos, judiciales, que sean justos, rápidos, equitativos, económicos, para acceder a un juicio oportuno, para que la mujer tenga ese acceso a justicia, para que tenga una tutela judicial efectiva de sus derechos, que los procesos no se extiendan en el tiempo, y en el caso de que una mujer haya sufrido algún tipo de violencia, tenga un resarcimiento, una reparación integral, una compensación, una contención social, y así también pueda hacer una reinserción en la sociedad luego de haber padecido lamentablemente un hecho de violencia. Luego, por debajo de estos niveles inmediatos, de este nivel obligacional inmediato, estos deberes inmediatos, tenemos los niveles progresivos, donde el Estado debe cumplirlo de manera progresiva a través de programas o cualquier tipo de mecanismo que tienda a lograr la sanción, la prevención y la erradicación de la violencia en contra de la mujer, y se debe partir de fomentar este derecho que la Convención establece como el de una vida libre de violencia en contra de la mujer. Para ello, el Estado deberá educar, establecer programas de educación y concientización pública, toda vez que debe modificar comportamientos y conductas basadas en estereotipos de superioridad o inferioridad de un sexo para con otro. Debe lograr la capacitación del personal
tanto del personal perteneciente a la fuerza de seguridad como también al personal de la justicia, a los agentes y empleados públicos, para trabajar en el tema de la violencia, de prevención, erradicación y sanción de la violencia. También debe suministrar refugios a las mujeres víctimas de violencia, contención social y, como decíamos hace rato, para la reinserción de las mismas. Debe trabajar también mucho con el tema de los medios de comunicación, para que en forma mancomunada los medios de comunicación con el Estado logren políticas necesarias para erradicar la violencia. También establecer programas de rehabilitación de mujeres y garantizar las investigaciones necesarias. Elaborar estadísticas de casos donde se lleven a cabo violencia contra la mujer. Realizar todos los cambios necesarios para fomentar estos nuevos paradigmas. Y también establecer cooperación internacional. La cooperación internacional en una provincia como la de Jujuy es muy importante, porque al hacer una provincia fronteriza con otros estados, como puede ser Bolivia, como Chile, Bolivia, puede ser que el agresor haya causado alguna lesión, algún daño a alguna mujer y se refugie en la Argentina o se refugie en otro estado, y hay que tomar la cooperación internacional como una medida o una herramienta importante. En cuanto al capítulo donde hablamos de los mecanismos de protección, artículos 10 en adelante, como mecanismo de protección de la Convención, los estados deben informar en un periodo de tiempo razonable a la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el avance y las medidas adoptadas para cumplir con el objetivo de la Convención de Belén do Pará. También los estados tienen la posibilidad optativa de pedir a la Comisión Interamericana de Mujeres y por medio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, opinión consultiva sobre la interpretación del sistema americano de los tratados de protección a los derechos humanos, o sea, todos los tratados que forman parte del sistema interamericano de protección, sobre cualquier artículo o sobre cualquier interpretación que se haga de la Convención Belén do Pará. En cuanto a la legitimación activa, la Convención establece una legitimación amplia, donde denuncias y quejas pueden ser presentadas por personas individuales o por ONG o grupos de personas legalmente reconocidas. Para esto pueden hacerlo por intermedio también de la Comisión Interamericana de Mujeres. También en el programa, el módulo cuarto trata, dentro del mecanismo de protección, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el organismo jurisdiccional competente en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, que tiene el deber de resolver los casos o de entender de los casos donde se tratan los derechos humanos. Esta Corte está compuesta por 7 miembros, que son jueces con competencia elevada en derechos humanos, en materia de derechos humanos y de la más alta calidad moral. Estos jueces tienen este deber de interpretar el sistema interamericano de los tratados. La Corte ha sido creada por la Convención Universal de los Derechos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y, como dije, tiene la función principal que tiene es la de, como órgano jurisdiccional competente, de entender en los casos que lleguen hasta los estrados de la Corte, donde se produzca o no la responsabilidad internacional de un Estado por la violación a un derecho humano. O sea, tiene que dictar sentencias como declaración de la voluntad colegiada, donde determine o no la responsabilidad de un Estado. También tiene otras funciones, por ejemplo, la de dictar medidas precautorias o provisionales, que son medidas de carácter urgente ante una situación una situación de gravedad, para evitar que se dañe o un daño irreparable. Y también la función consultiva, que es una de las funciones más utilizadas hoy en día por la Corte Interamericana,
que es la posibilidad que tienen los estados de solicitar a la Corte que se expida sobre la interpretación de alguna cláusula, de algún artículo, ya sea tanto de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o sobre cualquier otro tratado, puede ser este también, el de la Convención Belén do Pará, para establecer si hay una compatibilidad o no con el derecho interno, hace una suerte de control de convencionalidad. Últimamente esta función consultiva se está poniendo cada vez más de moda. Y también como otro medio de protección tenemos la Comisión Interamericana de Mujeres. Este es un órgano especializado en derechos humanos de la mujer, es un órgano de carácter permanente, es un órgano intergubernamental que tiene la función principal de defensa de los derechos humanos de la mujer y de promover los derechos humanos de la mujer y también intervenir cuando así lo requiere. Es un órgano consultor en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Por consecuencia, entre sus funciones tiene la de proteger y pelear por la inserción de la mujer en los distintos ámbitos de la vida pública, como ser también la política, como el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales de la mujer. Dije que asesora a la Organización de los Estados Americanos en este tema y también colabora para que los estados puedan cumplir con su compromiso internacional, que es el haber ratificado la Convención. También se encarga de colaborar con la Corte porque hace la compilación de la jurisprudencia internacional en estos temas y fomenta la elaboración de instrumentos, así como fue generadora de la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También promueve otros instrumentos de reconocimiento de derechos de la mujer como agente de la democracia. Y promueve también medidas legislativas para eliminar la discriminación contra la mujer y entre otras funciones que se llevan a cabo por la Comisión Interamericana de Mujeres, como dije, tiene su nacimiento ya por el año 1928. Dicho esto, un análisis de la Convención Belén do Pará, tenemos que hacer referencia a algunos casos jurisprudenciales relevantes que son necesarios, toda vez que llevan íncito la aplicación de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Cuando hablamos del ámbito de aplicación de la Convención, dijimos que el logro de la Convención era el ámbito privado, el corrimiento del velo doméstico, y uno de los casos relevantes es el caso María da Penha versus el Estado de Brasil sobre violencia doméstica. Este caso resulta del año 1983. María da Penha era una mujer biofarmacéutica, víctima del doble delito de tentativa de homicidio sobre su persona, causada por, en ese momento, su pareja, Marco Antonio Heredia Viveiros, economista, profesor universitario, de origen colombiano, pero naturalizado brasilero. Esta persona le comete, intenta matarla primero por un disparo en su espalda, causándole paraplegia irreversible, y luego intenta electrocutarla en el baño de la vivienda. Pasaron una cierta cantidad importante de años sin que el Tribunal de Fortaleza, Ceará, Brasil, realizara una investigación y logre condenar al responsable. Por consecuencia, el caso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos entendió y responsabilizó al Estado de Brasil por la omisión, negligencia y tolerancia de la violencia doméstica en el caso de María da Penha y de otras mujeres brasileras. Encontró culpable al Estado de Brasil por omisión al cumplimiento de los deberes de los Estados en la Convención Belén do Pará, en la Convención en los artículos 7 y siguientes. Y en el año 2002, esto fue en el año 2001, en el año 2002
concluyó el proceso condenando a Marco Antonio Heredia Viveiros, lo arrestan. En el año 2003 se aprueba la ley 11.340, la llamada, denominada Ley María da Pena en Brasil, que es una ley que lo que logró hacer es establecer mecanismos para enfrentar y frenar la violencia doméstica contra la mujer. Luego, en el año 2008, en un evento público en Fortaleza, Ceará, Brasil, el Estado, en un acto público, pide disculpas a María da Pena y le otorga una indemnización en concepto de compensación y una reparación integral, y reconoce su responsabilidad internacional por lo sucedido. Otro caso de relevancia que tenemos también, estos casos luego seguramente se van a subir a la plataforma virtual, también lo pueden googlear porque están los casos en la red. Otro caso de importancia es el caso Claudia González y otras versus el Estado de México, este caso conocido como Campo Algodonero. El tema del caso es la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia González, Laura Ramos y Esmeralda Monreal, quienes primero desaparecieron y luego fueron encontradas muertas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, México. Para adentrarnos en el caso y para su mejor análisis, tenemos que decir que Ciudad Juárez es una ciudad ubicada al norte del Estado de México, en el límite con los Estados Unidos. En esta ciudad se encontraba la Corte, cuando toma el caso, encuentra muchos actos de discriminación en contra de la mujer, una aceptación social y de comportamientos y conductas de estereotipos basados en inferioridad de la mujer, que imagínense ustedes que al año 2005, estadísticamente, encontraron muertas a 379 personas, en lo que se venía en el devenir de los años. Entonces el Estado, la Corte Interamericana, en el año 2009, declara la responsabilidad del Estado de México por el incumplimiento del artículo 7 y siguientes de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Belén do Pará. México reconoce haber cometido errores en la investigación, pero más así no se hace responsable de los derechos de violación a la vida, integridad y seguridad de estas mujeres. ¿Qué encontramos? Que encuentra la Corte que hubo omisión en la investigación, crímenes no resueltos, indiferencia por parte de las autoridades, una aceptación social de la comunidad mexicana, en este caso de Ciudad Juárez, en cuanto a la muerte de las mujeres, y una desconfianza en el sistema judicial. Encuentra la existencia de estereotipos de superioridad y que el Estado de México no había tomado ninguna medida de prevención ni tampoco tomó medidas ante las denuncias presentadas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos responsabiliza a México y le sugiere conducir eficazmente la investigación penal y el proceso penal, incluir la perspectiva de género en la investigación y luego en las decisiones tomadas, dotar de recursos humanos y de recursos materiales para poder cumplir con el objetivo de la Convención, difundir los resultados de los procesos, capacitar a los funcionarios de la justicia y educar en la temática, responsabilizar a los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación, brindar asistencias y apoyo a las víctimas y también reconocerlas públicamente. Tal es así que solicita el levantar un monumento en favor de las víctimas de violencia de género en Ciudad Juárez, México, y este caso tuvo un antes y un después en lo que hace a esta localidad. Otro caso de importancia y relevante, que en este caso trata la discriminación en contra de la mujer, es el caso Karen Atala Rifo e hija versus el Estado de Chile. Acá la Corte Interamericana de los Derechos Humanos responsabiliza al Estado de Chile por el trato discriminatorio
y la intromisión en la vida privada de la señora Karen Atala debido a su orientación sexual, y porque la misma es sometida a un proceso donde se discute la tenencia o el cuidado personal de sus hijas. Karen Atala Rifo en el año 1999 contrae matrimonio con el señor Ricardo Jaime López Allende en la ciudad de Villarrica, de Chile, y de fruto de ese matrimonio tiene 3 hijas. Pasa el tiempo y por motivos de imposibilidad de vida en común, en el año 2002 deciden terminar con el matrimonio de mutuo acuerdo. En ese convenio dejan fijado que el cuidado personal quedaba a cargo de Karen Atala Rifo. Sucedido esto, la señora Karen Atala Rifo comienza una convivencia con la señora Emma de Ramón en su vivienda, o en la vivienda que venía de la sociedad conyugal. La señora Emma de Ramón también tenía un hijo, por lo cual se produce el ensamblamiento de la familia. A partir de ello, el padre de la niña y ex marido de Karen Atala Rifo inicia un proceso judicial con la intención de quitarle las hijas, o sea, alegando o fundamentando en que la señora Atala Rifo no se encontraba en condiciones de ejercer la crianza o el maternaje de sus hijas, y que esta convivencia homosexual que había iniciado podía perjudicar psicológicamente y poner en peligro a sus hijas. El juzgado de menores de Villarrica, Chile, hace lugar a una medida precautoria, por lo cual desapodera de las hijas a Karen y le otorga un régimen de visita. La señora Karen Atala apela el fallo, logra revocarlo en una segunda instancia, pero no conteste con esto. El señor Ricardo Jaime López Allende recurre ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, donde en el año 2004, por fallo dividido, la Sala Cuarta concede al padre los cuidados personales sobre la niña, considerando que la señora Atala Rifo había antepuesto sus intereses personales por sobre los de sus hijas al iniciar una convivencia homosexual en el mismo lugar de su casa, de su hogar conyugal, en detrimento del bienestar psíquico y emocional de sus hijas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece, en este caso, que los estados deben abstenerse de realizar acciones tendientes o que vayan dirigidas a crear discriminación en contra de la mujer. Y la Corte entiende y responsabiliza al Estado de Chile porque entiende que se violentó, primero, el derecho a no discriminar, al derecho a la igualdad ante la ley, sobre todo, a la dignidad de la señora Karen Atala Rifo y a intrometerse en su vida privada, como la protección también de la familia y el interés superior del niño, quien no había sido oído en el proceso. Por último, si bien en este caso la Corte que voy a exponer a continuación no es de violencia, pero en este caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condena a Argentina. El caso es Fornerón e hija versus Argentina del año 2012. En este caso vemos la violación del derecho a la identidad y el derecho a la familia, porque el señor Fornerón había tenido una relación amorosa con la señora Elizabeth Enrique, Diana Elizabeth Enrique. La señora, la señora Enrique da a luz una niña en el año 2000, pero le niega la paternidad a Fornerón, quien no entendía lo que sucedía. Él intenta preguntar, pero le niegan la paternidad y automáticamente la señora Enríquez se la entrega en guarda a un matrimonio. Este matrimonio luego se hace cargo de la niña y la cría. Fornerón, no contento con esta situación, empieza su investigación. La Fiscalía de Entre Ríos, junto con el juez de instrucción,
establecen indicios de que la señora Enrique había entregado a la niña a cambio de dinero, pero no logra llegar a la certeza de esto, por consecuencia archiva las actuaciones. Fornerón reconoce a la niña y junto con el proceso de guarda con fines para la adopción que este matrimonio ejerció desde un primer momento, o promovió desde un primer momento, Fornerón también inició un régimen de visitas, hoy régimen comunicacional, logró, dije que reconoció y logró hacerse un ADN, lo cual se confirmó su paternidad. Pero, ¿qué pasó en este caso? La justicia actuó a destiempo. Recién en el año 2005, Fornerón logró tener un primer contacto solamente por 45 minutos con la niña. En el proceso del régimen de visitas solicitados, el equipo interdisciplinario o el grupo de psicólogas del Poder Judicial de Entre Ríos entendió que modificar el statu quo de la niña luego de los años que habían sucedido o que habían pasado significaba un detrimento para la menor. El litigio continuó. Fornerón llegó hacia el año 2011, donde en una audiencia celebrada en el Superior Tribunal de Entre Ríos, en la Sala Civil y Comercial, logran entre los padres, entre el Fornerón como padre biológico y los padres adoptivos de la niña, llegar a un acuerdo para que Fornerón tenga un contacto con su hija y un régimen de visita adecuado. El caso así llegó a la Corte Interamericana. La Corte entendió la responsabilidad del Estado argentino por el extremado tiempo de duración en los procesos, toda vez que el régimen de visita que Fornerón había iniciado solamente recién al segundo año y medio el juez se declaró competente. Por consecuencia entendió que no podía invocarse el interés superior del niño como la manifestación de que el cambio de su familia significaba un detrimento emocional y psicológico para la niña, y tratar de legitimarlo con la inobservancia de los requisitos legales y los errores del procedimiento judicial. La Corte también entendió que se violentó el derecho a la tutela judicial efectiva de Fornerón, toda vez que los recursos que él interpuso ante la justicia de Entre Ríos no tuvieron el tratamiento deseado. Por lo consecuencia se podría hablar hasta una denegación de justicia por parte, en este caso, del Estado argentino. También la Corte entendió que se violentó el derecho del niño a crecer, en este caso la niña, a crecer dentro de su familia de origen. Y esto le establece como fundamental importancia la Convención de los Derechos del Niño, y así establece también la Corte que se violentó la Convención de los Derechos del Niño. Y también determinó que el Estado argentino debe haber tenido tipificada la conducta de la venta de la niña, si en ese caso tenía indicios o pruebas necesarias para que así sea. En este caso podemos ver que la Corte Interamericana solicitó a Argentina que haya un restablecimiento del vínculo familiar y un pedido de disculpas, señor Fornerón, y también una reparación integral debido a lo sucedido. Por consecuencia, aquí lo que se violentó fue el derecho de identidad y el derecho de la familia de la niña. Creo que con esto termino y espero haber sido lo suficientemente claro para lo que fue la temática de este módulo 4. Muchas gracias.